de Dios en el cine, escrito por Pablo Alzola y prologado por Eduardo Torres Dulce, con cuya presencia tenemos el gusto de contar esta tarde. También tenemos el gusto de contar con Paula Hermida, que es filósofa y asesora de editorial de Ediciones Cristiandad, que será la encargada de moderar el coloquio entre los dos. Y para comenzar me gustaría presentar brevemente al autor, a Pablo Alzola. Pablo es doctor en Humanidades por la Universidad Rey Juan Carlos y un estudioso de las relaciones entre cine y filosofía, así como entre cine y religión. Ya publicó un primer libro sobre el cine de Terence Malick en 2020 y ahora nos presenta este nuevo libro sobre la presencia silenciosa de Dios en el cine. Por otro lado, es un honor contar con Eduardo Torres Dulce, fiscal, exfiscal general del Estado y, entre otras muchas cosas, un gran experto en cine y participante de conocidas tertulias junto a Luis Herrero y José Luis García. Le agradecemos especialmente que haya prologado este libro y también queremos dar las gracias a la librería 8 y medio por acogernos y hacer posible este acto. Con respecto al libro, pues solo decir que nace de la inquietud que teníamos en Ediciones Cristiandad de contribuir de alguna manera a la reflexión sobre el papel importante del cine en el planteamiento de las grandes cuestiones que atañen al ser humano y que Pablo ha sabido recoger pues, con muchísimo acierto en sus páginas. Y sin más, pues cedo la palabra. Gracias a todos, gracias Eduardo y Pablo. Y buenas tardes a todos, sí, se oye bien. Y bueno, en un ambiente tan de cine, tan agradable, estamos como de enhorabuena, uno por un libro nuevo, ¿no? Que decíamos que era un poco como un hijo, que son muchos meses y mucho trabajo. Y luego enhorabuena también porque en el prólogo decía Eduardo que una de las cosas buenas que podía tener este libro era que sugeriese pues diálogo, pensamiento, y aquí tenemos ya al menos un buen momento y yo creo que van a venir muchos más diálogos. Y luego porque es un libro que me parece que, entre otras cosas, luego va a ir saliendo un poco, da esperanza, ¿no? Y sale ahí en alguna cita, da esperanza en un mundo pues, a ratos desesperanzado. Así para empezar con una pregunta directísima para Pablo, ¿no? Que es obligatoria. Ha explicado claro un poco cómo empezó el libro, pero ¿por qué Dios y el cine? ¿Por qué el silencio en un mundo tan tremendamente ruidoso? Porque si hay algo que, vamos, me parece que queda claro en el libro, es que no es solo silencio de ausencia de palabras, sino es un silencio mucho más denso, silencio que está en la naturaleza, bueno, tiene mucho más contenido ese silencio que la mera ausencia, ¿no? ¿Por qué o qué querías contar? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Quería decirlo, en primer lugar a Eduardo, muchas gracias también por el prólogo que ha escrito, bueno, y a la editorial, a Clara, a Joaquín, a Paula. Bueno, brevemente, el silencio de Dios en el cine, el tema del silencio y el tema de Dios es algo que yo tenía ya un poco en la cabeza de antes, como cuento en el prólogo, y que había venido a mi cabeza a raíz de ver algunas películas que pues se habían ido estrenando más o menos desde 2010, que es la época en la que yo estaba haciendo la carrera, y yo me las iba apuntando en mi cabeza como pensando, algún día me gustaría escribir sobre esto, sobre cómo algunas películas saben plantear la pregunta sobre Dios, pero sin apresurarse a dar respuestas rápidas, ¿no? O un poco prefabricadas, sino planteando una pregunta en toda su profundidad y dejando la libertad al espectador. Y por eso me interesa este tema. Me parece que el silencio, aunque hoy en día falte tanto, pues es bastante atractivo, y a todos nos resulta atractivo, aunque veamos que nos falta, y que el silencio es el terreno más adecuado para hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Las preguntas por lo que en principio ni se ve ni se oye, ¿no? Que es el tema de Dios. Así que bueno, por aquí va. Sí. Sí, y además en el libro también se ve que es un cine, ¿no? Que es lo que decías tú, es un cine
más contemplativo bueno, pues que lo que han celebrado hace 2 días, ¿no? Dando los Oscars a lo mejor. O sea, es un cine que reclama dedicación y tiempo. No es fácil, algunas películas no son fáciles de ver. Entonces, lo que yo, y estábamos comentando antes de empezar, es te das cuenta que sabes muy poco cine y que es una cosa que hay que aprender. Entonces, aparte de con este libro, que desde luego yo he aprendido mucho, y películas que ya había visto, lo ves y dices, wow, la he vuelto a ver y entonces es otra película. Pero ¿cómo aprendemos de cine? No rápido, pero cómo aprendemos de cine o cómo desarrollamos también esa sensibilidad nueva que es distinta para este tipo de cine, que no es un cine tan comercial. ¿A mí? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a la editorial Cristiandad por invitarme a venir a presentar el libro de Pablo Alzola. Gracias a Pablo por pedirme que prologara el libro. Ahora contaré algo al respecto. Y me van a permitir ustedes que haga una especial referencia a que me encuentro lo más parecido en una cápsula del tiempo, ¿no? Porque yo he sido muy amigo de Jesús y de María Silveiro durante muchísimo tiempo, y cuando ellos decidieron crear la librería de 8:30, yo creo que todos les dijimos que era una aventura homérica, porque evidentemente vender libros en este país es complicado y vender libros de cine todavía más complicado, y entonces se editaba mucho menos libros de cine que ahora, ¿no? Así que para mí es un verdadero placer estar en esta librería, y con especial recuerdos para Jesús y también para María Silveiro, y desearles que puedan seguir mucho tiempo abriendo un lugar de ambiente de cultura y de libertad absoluta alrededor de una cosa tan hermosa como es, y tan acogedora como es el cine, ¿no? Quiero saludar también a mi amigo Jerónimo José Martín aquí, porque él siempre dice, para hundirme en la edad provecta que ya tengo, me dice yo soy tu primer discípulo, como él va cumpliendo años y ya tiene la impresión de que fue al cine con, pues no sé, con Sófocles o algo que vamos a hacer. Lo dice no por afecto, lo dice simplemente por hundirme. Pero bueno, como le tengo mucho cariño a Jerónimo y hemos tenido muchas batallas por ahí juntos, pues aprovecho para saludarle. Bueno, a mí estoy haciendo todo lo posible por no contestar tu pregunta. Como buen fiscal. Porque yo, como diría en el Liberty Balance, me había traído un discurso ¿verdad? No había preparado nada. Sí quería decir que la razón de que yo esté aquí esta tarde se debe a un amigo mío que es muy malvado, que es Luis Herrero, que nos dirige en el Cowboy de Medianoche, y un día cuando llegué al programa me dijo, oye mira, aquí tienes un libro que me han dado, no tiene ningún compromiso, me lo han dicho que es para que hagas el prólogo, pero no tiene ningún compromiso. Y yo digo, bueno, pues si no tengo ningún compromiso no lo hago, ¿no? En absoluto. No, mira, es que además, bueno, viene de una persona a la que yo tengo mucho respeto, mucha admiración, que es don Pedro Álvarez de Toledo, y ya digo, bueno, pues por ti no Herrero, pero en fin, por Pedro Álvarez de Toledo. Y ya cuando me iba a mi casa, cargado con el manuscrito de Pablo, dice, es que no tiene ningún compromiso, muy bien. Yo la verdad es que cuando vi el título El silencio de Dios en el cine, digo, bueno, a ver si tengo tiempo para leer el libro, y no lo que hace mucha gente. No recuerdo quién decía que lo mejor para presentar un libro es no leerlo. Creo que sería Oscar Wilde, que era tan cínico para tantas cosas y tan brillante, ¿no? Bueno, yo empecé a leerlo y lo leí, la verdad es que bastante compulsivamente, ¿no? Me encantó. La verdad es que le dije a Pablo a pocos días, ya voy a escribir el prólogo. No me gustan los prólogos muy largos, pero porque me ha gustado mucho el libro. No tengo ningún compromiso, como dice el señor Herrero, pero me ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que el libro de Pablo es extraordinario, primero y fundamentalmente porque está muy bien escrito, cosa que en los tiempos que corren, donde hasta la Academia de la Lengua hace tonterías, pues ya tiene mucho mérito, está muy bien escrito, ¿no? Luego es uno de los libros que a mí me gustan, porque es un libro bastante narrativo, es decir, te cuenta las cosas, ¿no? Por supuesto especula, por supuesto es un libro de hondura
filosóficas. Digo en el prólogo que se podría hablar no solamente de cine, sino de filosofía de las ideas, porque no solamente se habla de la idea de Dios, de la religiosidad, sino del ser humano, de las dudas en torno a la religiosidad o con respecto a Dios, porque el catálogo de películas de las que se ocupa el libro es muy poco confesional, ¿no? Bueno, yo no sabía que había escrito un libro sobre Terrence Malick. Escribir un libro sobre Terrence Malick me parece aún más difícil que escribir el cine y Heidegger, totalmente, ¿no? Un punto de comparación, ¿no? Pero bueno, esa sería también otra historia, ¿no? Con eso quiero decir que cuando uno se adentra en el libro, uno se da cuenta que el que lo está escribiendo sabe escribir, sabe de lo que está hablando, y luego sobre todo además es un libro en el que nunca se pierde la perspectiva del cine, de las películas, es decir, hace juicios críticos con las películas, también con respecto a los temas de las películas, ¿no? Claro, hay libros que dicen que son de cine y son de cualquier cosa menos de cine, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque la hojarasca de la argumentación pues se lleva por delante lo que tiene por delante el libro, ¿no? Por supuesto que el catálogo es amplísimo de películas, ¿no? Podría haberla extendido más, pero ya es bastante todas las veces. Yo hay muchas de las películas que le gustan a Pablo que a mí no me gustan, evidentemente, ¿no? Pero me gustan por distintas razones. Y luego, sobre todo, en un par de películas que no diré, no he venido aquí a confesar mis pecados ni mis vicios capitales, salvo mi devoción por John Ford, me he hecho, como decía Paloma, ¿verdad? Paula, me ha hecho replantearme un par de películas, volverlas a ver otra vez y reflexionarlas con el libro. Yo creo que una de las virtudes del libro es que permite dialogar. Es decir, hay libros que se te imponen como un mazazo, ¿no? Esto te gusta o no te gusta y santas pascuas. Y hay libros con los que tú puedes pararte y decir, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, oye, esto voy a replantearme otra vez esta visión de esta película, etcétera, ¿no? Es una enorme virtud, ¿no? que tiene el libro, ¿no? Y intentando contestar la película de Paloma, cómo se aprende a ver cine, has dicho, ¿no? Bueno, yo tenía un profesor en mi colegio, el Colegio Maravillas, aquí en Madrid, de los hermanos de La Salle del Babero. Entonces se decía que nos daba el latín y el griego, decía, a traducir se aprende traduciendo, traducción. Al cine no se aprende, ¿eh? El que crea que puede ir a una escuela a aprender cine, pues se equivoca, ¿no? Para los profesionales, yo creo que o se tiene el don de ver las cosas visualmente y narrarlas visualmente, o no lo tienes. Lo que puedes aprender es el oficio. Y el oficio, como decía Godard, consiste en mirar por la cámara y ya está, ¿no? O sea que, bueno, por supuesto, hay más, ¿no? Entonces yo creo que no se aprende a ver cine, sencillamente se ve cine. Y yo creo que sencillamente lo que tiene que hacer uno es reflexionar un poquito, pararse y decir por qué me gusta esta película, ¿no? En los tiempos del Puplé en los que yo crecí, los cinéfilos íbamos intentando buscar películas por todo Madrid que no habíamos visto, y luego a la salida que empezamos a andar, yo te acompaño hasta tu casa, el otro decía te acompaño a tu casa, y eran las 3:30 de la madrugada, hacía un frío que pelaba en la esquina de Princesa, y ahí seguíamos hablando sobre Mizoguchi, ¿no? Sobre John Ford, sobre por qué nos había gustado El último Losey, o te había gustado a ti el Losey, ¿no? Y creo que ver cine significa primero ver sin prejuicios. Yo creo que cada vez nos enfrentamos más a las cosas, a las personas también, con prejuicios, ¿no? Es una cosa que me enseñaron desde el primer momento, que la tolerancia no existe, sino sencillamente comprender que hay otra gente distinta de ti, y ya está. Y con eso hay que vivir, hay que convivir y hay que respetar, ¿no? No hay más. Tienes que ver películas, tienes que reflexionar un poco sobre películas. Yo recomiendo siempre leer entrevistas con directores, no porque digan la verdad, porque son muy mentirosos, pero porque por las mentiras se tira siempre un poco del hilo, ¿no? Hay algunos parlanchines que lo hacen muy bien, como Hawks, o Sidney Lumet, que también lo hace muy bien. Ha estado por ahí mi admirado Antonio Sánchez Escalonilla, ¿no? También por ahí Antonio está, ¿no? Te saluda a la entrada. Pues hay libros de entrevistas con guionistas, eso está bien, ¿no? El libro de Hitchcock, que echa más mentiras que cualquier cosa, Truffaut, es maravilloso.
Y el libro de Cameron Crowe con respecto a Billy Wilder es extraordinario. Yo creo que ahí se aprende mucho cine, ¿no? Porque son muy abiertos a la hora, pero bueno, todo el mundo ha escrito y esas cosas y tal, ¿no? Y poco más, un poco más. Y luego, pues hay gente que tiene buen gusto y gente que tiene mal gusto, pero bueno, eso es inevitable, ¿no? Hay gente que dice, es que sobre gustos no hay nada escrito, y un amigo mío siempre decía lo mismo, ¿será que no lo has leído tú? Bueno, hay gente con inveterado mal gusto, gente con inveterado buen gusto, y gente con gustos bizarros que te abren puertas. Por ejemplo, uno de mis maestros en la crítica cinematográfica era José Luis Warner. Yo creo que José Luis era un genio y escribía de una forma muy peculiar y le gustaba las películas, vamos a decir que no gustaban a los demás, pero de repente le gustaba una rareza, ¿no? Y te obligaba, aunque no te gustara, a enfrentarte con esa rareza, a descubrir por qué le gustaba a José Luis, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, hablar con la gente, etcétera. Por ejemplo, a Jerónimo, que sabe más que yo de cine, porque claro, que los discípulos superan a los maestros totalmente, pues le ha gustado mucho la de Spielberg, la de Fabelman, ¿no? A mí poquito, porque me decir lo contrario, pero bueno, ya nos hemos puesto a hablar de Spielberg y podríamos estar hablando aquí, etcétera, totalmente. Esa que ha ganado el Oscar, pues no creo que me la llevara a una isla desierta, francamente. Ni que fuera la película que viera 2 horas antes de morir, eso sin ningún género. Uno no quiere morir en paz con el mundo, ¿no? Y sin pensar otra cosa. No, con eso quiero decir que recuerdo que en el Cineforum del colegio, que es donde yo me inicié en el cine, José María Pérez Lozano, alias El Pérez, un gran crítico español, que duró un día como crítico de ya, y siempre decía, no hagáis como yo, porque hizo una crítica para el ya de una película americana de la Gran Vía, una película normalita, nada del otro mundo, etcétera, la puso mal, y al día siguiente se presentaron todos los distribuidores de Madrid y exhibidores en el despacho de don Aquilino Morcillo, que era el director del ya, y le dijeron, o echa usted al imbécil que tiene de crítico de cine, o le retiramos la publicidad. Don Aquilino Morcillo decidió que el ya debía de sobrevivir ese Pérez Lozano, que batió el récord mundial de ser crítico de una sola película. Siempre nos decía, no hagáis lo que yo. Bueno, pues José María Pérez Lozano de repente nos decía, esta película, y a nosotros no nos gustaba, ¿no? Y no nos atrevíamos a decirle nada, hasta que un día nos vio las caras y nos dijo, ¿a vosotros os gusta esta película? Y dijimos, no. Entonces dijo, bueno, pues decirlo, que no pasa nada por decir que no te gusta una película, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta, Paula, a tu pregunta, ¿no? Y de verdad que el libro de Pablo es formidable, ¿no? Es formidable. No importa que no creas en Dios, lo que sí tienes que creer es en el cine, evidentemente, porque trata de películas, ¿no? Pero te suscitará inquietudes, ¿no? Y además te obligará a reflexionar, porque te cuenta de que la película no hace spoiler, generalmente, en algún caso, etcétera, así, ¿no? Y bueno, pues yo digo al principio del prólogo algo que le leí en una entrevista que le hicieron Juan Cobos, Juan Antonio Prunera, etcétera, la mejor entrevista que se le hizo nunca a Orson Welles, en Film Ideal aquí en España, en el que él contó muchas cosas y decía, bueno, hay 2 cosas que no se puede hacer en el cine, decía Welles, filmar bien se puede hacer, pero evidentemente no. La primera es rezar, nadie se lo cree, y en segundo lugar, ahí le falló la profecía a Mr. Welles, filmar el acto del amor, no sabía dónde se metía, ¿no? Pero en fin, y no es que fuera puritano, ¿no? Precisamente Mr. Orson, ¿no? Y es curioso que a lo largo del hay algunas películas, hay una película que a mí me impresiona mucho cuando la veo, me aburre la parte central, lo digo así claramente, que es Silencio de Martin Scorsese, ¿no? De igual forma que me fascina, pero no la entiendo bien, Sacrificio de Tarkovsky, ¿no? Personaje extraordinario por otra parte, ¿no? No sé si contar, hoy estaba con una magistrada, comiendo una ex magistrada del Tribunal Constitucional, amiga mía, la gran wagneriana de España, que es Encarna Roca,
catedrática de Derecho Civil, magistrada del Supremo, magistrada constitucional, lo comemos de vez en cuando, para hablar de cualquier cosa que no que es la desgracia de dedicarse al derecho, que es una desgracia como otra cualquiera, sobre todo en los tiempos que corren. Y le contaba una anécdota que nos contó un director polaco cuyo nombre en este momento no recuerdo, no era Baida, no era Kawalerovic, no era Zulajski tampoco, Zanussi. Zanussi. Era Krzysztof Zanussi. Pues mira, no, se lo diré ahora en casa, pues no me acordaba. Que vino a una visita a Madrid, Antonio Pelayo, un cura y gran crítico de cine, uno de los que mejor ha escrito sobre Rossellini, justamente con José Luis Warner. Nos contó una anécdota, le hablamos de Tarkovsky, él tenía intimidad grande con Tarkovsky, ¿no? Y nos contó una anécdota que revela las raíces de Tarkovsky, ¿no? Y es que el padre de Tarkovsky era un gran poeta ruso y se separó de su mujer y inició una aventura con una chica más joven. Y tuvieron una celebración familiar muy amplia, ¿no? En una dacha, una casa de alrededores de una ciudad, no sé si era Moscú o lo que sea, etc. Y estaba allí toda la familia, su primera familia, Tarkovsky con su nueva mujer, y no apareció la primera mujer de Andrei Tarkovsky, hasta que al final ya casi, me imagino que con bastante vodka, bastante balalaicas, y me imagino que bastante Chekhov, que es lo que pasa en estas cosas, ¿no? Pues se abrió la puerta y entró la primera señora Tarkovsky, ¿no? Y contaba Zanussi que le contó Andrei Tarkovsky, que estaba presente y era un adolescente, que su padre se quedó mirando a la puerta por donde entraba su primer amor, su primera mujer, y apretó el vaso que tenía con tanta fuerza que le estalló, se le clavaron los cristales, empezó a sangrar, siguió con el vaso así, y Andrei le contaba a Krzysztof Zanussi que le preguntó a su padre que por qué había hecho eso, y que Tarkovsky padre le dijo que porque en ese momento sintió lo que había sentido por esa mujer durante mucho tiempo, que ya era pasado concretamente, y el dolor que había producido. Y le dijo, pero ¿no te das cuenta que sangrabas, que te habías clavado los clavos? Y dijo, ni lo sentí entonces ni lo siento ahora. Ese es el mundo poético, moral, de donde parece escrito por un guionista, ¿no? Un momento melodramático brillante, ¿no? Porque la vida siempre es más importante que el arte copia con respecto a la vida, ¿no? Son esos secretos misteriosos, ese silencio que hay en muchas películas importantes, ¿no? El silencio de Dios, ¿no? Los que somos creyentes sabemos que no hay silencio, sino que habla. Lo que pasa es que a lo mejor no escuchamos o no queremos escuchar, no tenemos la onda puesta, etc., ¿no? No creo que un creador se calle, y si se calla por alguna razón, evidentemente, ¿no? Entonces, esa película de silencio a mí me impresionó profundamente, porque la parte final es muy de silencio, ¿no? Y hay ese final, que no voy a hacer spoiler, que te cambia totalmente lo que has visto y empiezas a rebobinar por qué se ha producido esa situación, ¿no? Al respecto, ¿no? Y son esas situaciones maravillosas, porque yo siempre digo que el cine nació por un vocablo que no me gusta mucho ahora, que se utiliza con bastante frecuencia, nació discapacitado, afortunadamente discapacitado. Nació mudo, cuando los seres humanos nos comunicamos con el lenguaje, dominamos de alguna forma la creación porque somos capaces de comunicarnos, crear con el lenguaje, relacionarnos. Y nació en blanco y negro, cuando el mundo es en color. Entonces, de esos dos hándicaps, sobre todo de la mudez, el cine lo que sacó es toda una poética de lo visual, que hasta ese momento ningún arte había sido capaz de expresarlo. La pintura, claro, por supuesto, ¿no? La música también, que funciona con un carácter intuitivo, como la poesía, ¿no? Pero el cine resumió todo eso, y los grandes maestros, los que fueron capaces es de comprender, no que una imagen vale más que 1000 palabras, que eso es un eslogan publicitario, una imagen siente más que 1000 palabras, sería el eslogan que habría que decir, ¿no? Entonces, esa capacidad de emocionar con imágenes, de contar cosas narrativamente por imágenes,
de transfundir emociones, significa que desde el primer momento se produjo una alianza misteriosa entre un público ágrafo, iletrado, pobre, emigrante, con sueños cada vez más difusos, sobre todo al llegar a Norteamérica, que pagaban nada, un níquel para entrar, y a veces incluso menos que un níquel, en los Nickelodeon, pues de repente comprendían todo lo que pasaba en la pantalla. Y si una mujer que ha recuperado la vista por el sacrificio de Chaplin, simplemente al cogerle las manos, reconoce en las manos la persona que le hizo feliz, simplemente sin palabras, Luces de la ciudad, ya en 1930 ya está realmente todo dicho, ¿no? Si una mujer acaricia el capote de alguien que no es su marido, y lo vemos al fondo en Centauros del Desierto, y un personaje no gira la vista, sabemos que existe un secreto y que una persona va a guardar el secreto en silencio. Bueno, pues este libro cuenta de eso y muchísimas más cosas, ¿no? De muchísimas películas, y yo creo que ha sido muy afortunado Pablo al querer escribirlo, al poder escribirlo y al haber dado en la diana, y a la editorial pues por haberlo permitido, vamos, por haberlo permitido, en definitiva por haberlo publicado, porque claro, un libro se mete en el cajón y no hace nada. Eso es como no decirle a una chica o a un chico te quiero, ¿por dónde vas por la vida? Totalmente. No le escribas una poesía, ¿no? En este caso, El silencio de Dios en el cine es un libro poderosísimo, que yo creo que solo puede hacer bien al que lo lea, y que además, si no le interesan los dos temas, Dios y el cine, cuando empiece la lectura va a preguntarse por qué no le interesan los dos. Y eso es una buena recomendación, ¿no? Un aplauso, claro que sí. Sí, gracias, Eduardo. Y sí, cuando hablaba de lo de aprender a ver viendo, pensaba que otra cosa que al menos yo veía en el libro es que el cine y sobre todo las películas que salen, me parece que las he contado antes que son 106 nombradas, o sea, igual me deja alguna, pero creo que son 100, no todas están detalladas, pero algunas solo mencionadas, ¿no? Cuando tú ves cine y disfrutas el cine, que al final es de lo que se trata, ¿no? A veces pensamos en el cine como una fuga del mundo, o como un escape, o como descanso, que tiene parte de eso, pero yo veía que este cine lo que te hacía era al contrario, como que te mostraba el mundo de otra manera, aprendías a verlo de otra manera. De hecho hay una cita muy bonita que dice algo así como que puedes volver a lidiar con un mundo incierto, ¿no? Que es, no sé si es una cineasta francesa o no sí, recuerdo ahora. Inglesa, sí. Gracias. Sí. Y entonces pensaba yo, digo, es el cine como, o sea, te reconcilia con el mundo, es un espacio, un ambiente o un modo de reconciliarte con el mundo. A ver qué digo. Bueno, pues haciendo alusión a las películas que aparecen más o menos en este libro, es verdad que aparecen, unas quizá 106 en total, porque al final hay una lista, pero a fondo son 30, para que el lector se quede tranquilo, sí. Pues yo tengo que decir que también este libro no es personal en el sentido de que utilice la primera persona o de que hable de cosas de mi vida, solamente en la introducción, pero nada más. Pero sí que algo tiene que ver con eso que has dicho tú antes de cómo el cine de hoy también nos puede dar motivos para la esperanza, también cuando planteamos la cuestión sobre Dios y en el fondo la cuestión del sentido, ¿no? De si hay un sentido, si no hay un sentido. Y estas películas son muchas veces incómodas, pues no sé, yo recuerdo haber recomendado a muchas personas Calvary y la gente dice, ¿pero qué me has recomendado? Es como un puñetazo, ¿no? Me han dado un puñetazo aquí y he salido descolocado, ¿no? O otras, ¿no? Que yo mismo la primera vez también salí desconcertado, ¿no? La primera vez que veí Ida, por ejemplo, ¿no? Acabé muy desconcertado. Luego la volví a ver y entendí más, ¿no?
Pero bueno, ese ejercicio, ¿no?, de lidiar con estas películas a veces un poco difíciles, un poco desconcertantes, en cierto modo es un poco también un entrenamiento para comprender un poco más el mundo en el que vivimos, me parece, ¿no? También para comprender en general, ¿no? Para comprender a personas, a el mundo, situaciones. Y son películas muy poéticas también, como ha dicho Eduardo, hablando de las imágenes, ¿no?, y de la imagen del padre de Tarkovsky con el vaso en la mano. Son películas muy poéticas que, más que dar una respuesta tajante, ¿no?, o impuesta, pues nos invitan a seguir, a profundizar, a pensar. Y sí que se puede decir pues que te reconcilian un poco, pero no del modo fácil, ¿no? Sino del modo que requiere como más recorrido. Hay una cita que de hecho la cita un director, Christian Petzold, que es un director alemán, bueno, ahora un poco en auge, ¿no? Marcos lo conoce, y que hablando de la película Fénix, que aparece en este libro, dice que hay un Heinrich von Kleist, que es un escritor alemán, dice que la puerta del paraíso se ha quedado cerrada, pero que para encontrar otra puerta hay que dar toda la vuelta, ¿no? Hay que dar como una gran vuelta a ver si hay otra puerta, ¿no? Eso es la reflexión, ¿no? Entonces este libro yo creo que intenta un poco esto, ¿no? Una reflexión un poco de largo recorrido que el lector puede seguir luego por su cuenta y que tantea esa segunda puerta, ¿no? No sé si Eduardo quiere o no. ¿Quieres añadir algo o no? El autor es el autor, ¿eh? Está totalmente en contra. No. No, y es verdad que... Tú no has leído el cine, no has leído el libro todavía, ¿no? Tengo unas ganas. Pues sí, pues de lo que decías también, en el libro me parece que hay mucho, y en todas las películas, o en casi todas, como de espera, o sea, de saber dar tiempo, y es de hecho un cine muy lento, que a algunos nos gusta, pero que no es, ¿no? Un cine en el que me parece que es texto tuyo, además, que dices, no se ve lo que hacen los personajes, sino lo que reciben, ¿no? O sea, es un cine de esperar mucho, que yo me acordaba de la filósofa, ¿no?, Simone Weil, que dice esperar a Dios, ¿no? A la espera de Dios, es un libro suyo, de hecho. Y también mucho de, que también está citada en el libro, aunque de Flannery O'Connor, ¿no?, de la escritora americana, que uno de sus anhelos en todos sus tremendos relatos era desmontar una falsa idea de Dios que al final todos tenemos, por reducida, por manipulada o por lo que sea, ¿no? De hecho es imposible que tengamos una correcta, pero bueno, dentro de, pues todos tenemos una falsa idea de Dios, y ella luchaba contra eso. Y en estas películas se ve, y a la vez, al menos me parece que tiene mucho que ver con todo lo que hay o sea, yo he aprendido mucho vocabulario técnico, de escenas, tomas, luces, y entonces dices, todo, por ejemplo, lo que sale de naturaleza, ¿no? Hay mucho de Dios y a la vez ocultísimo, y estás como a la expectativa todo el tiempo, ¿no? Y entonces yo pensaba, en realidad son muchos de los directores, me parece que no, algunos son agnósticos, otros son ateos incluso, entonces, ¿de qué Dios están hablando? ¿O están hablando de Dios? ¿O solo están, o sea, es el cine un espacio teológico o religioso, o sea, para cuestionar, ¿no? Porque muchos, en la gran mayoría de las películas no hay respuesta, cada uno, ¿no? Y de hecho pues en Calvary te quedas un poco, ¿no? Sí, Eduardo, ¿quieres empezar? Luego te sigo yo. Bueno, es que te has metido en el centro del libro y yo no me pierdo, ¿no? Pero no, creo que, ya lo he dicho, ¿no?, que la virtud del libro es que te provoca, ¿no? Es decir, puedes no haber visto ninguna de las 106 películas, o al menos de las 30 a las que te dedicas, pero no creo que importe mucho, ¿no? Porque Pablo lo que te cuenta es de qué va la película, por qué se cuenta así la película, cuáles son a veces los fallos, a veces, etcétera, y lo que te provoca en definitiva es, si lo estás leyendo con una postura cualquiera que sea, te provoca un diálogo, ¿no? Te provoca, oye, ¿estás de acuerdo? Si has visto la película, evidentemente accedes a un segundo nivel, ¿no?, más especial, ¿no?, al respecto, ¿no? Pero
pero creo que lo principal fundamentalmente es que hay una gran pasión detrás del libro, ¿no? Los libros hay que escribirlos porque no existen, ¿no? No recuerdo quién dijo eso. En todo caso, en el libro de arena, Jorge Luis Borges lo que decía es que él escribía libros para sí mismo, para los amigos y para combatir el paso del tiempo. Yo creo que son 3 buenas razones para ponerse a escribir un libro. Luego, sobre todo, porque necesites tú escribir ese libro, porque no existe ese libro y tú lo que quisieras es que alguien hubiera escrito ese libro para poderlo leer. Yo creo que esa es la razón, y a mí es lo que me pasa con El silencio de Dios en el cine, ¿no? Yo no conozco ningún libro similar a este, y me habría gustado que existiera el este. Y además, como hay muchas películas que no he visto, yo no había visto La aparición, por ejemplo, ¿no? Una película muy interesante del director francés concretamente. Sí está la de Los monjes del Atlas, que me parece una película soberbia, como El gran silencio, la película de la Cartuja, que es una película extraordinaria totalmente. Hay otras que no, hay otras, por ejemplo, yo, ya te lo dije en su momento, yo no comulgo con Malik, me quedé en Días del cielo, ¿no? Y en Badlands, de ahí ya no he pasado, ¿no? Y ojalá no hubiera hecho lo que hubiera hecho a continuación, pero bueno, a Pablo le gusta, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Pero creo que el libro resume esa idea, ¿no? A mí siempre me gusta citar un verso, que yo lo he citado en relación con John Ford algunas veces, de un poeta premio Nobel irlandés, que me parece subyugante siempre, ¿no? Por la desesperación que tiene, pero luego también por lo que dirían los griegos, la sofrosine, una cierta tranquilidad, ¿no? Se llama, en inglés es a prayer, una oración, y más o menos dice así: rezo ahora que las palabras vacías ya se fueron y la plegaria vuelve solo para que pueda aparecer, aun cuando viejo muera, un hombre apasionado loco. Me parece soberbia la reflexión de William Butler Yeats. He vivido mucho, ¿no? Y rezo. Sí, pero ahora ya no rezo exclusivamente porque tenga que pedir cosas, ¿no? Sino para asumir mi condición de un hombre apasionado y loco por la vida, ¿no? Pues podríamos haber puesto este verso de Yeats al comienzo del silencio de Dios en el cine, porque hay aquí muchos personajes locos, muchos personajes apasionados, muchos personajes que no rezan, otros personajes que rezan y otros que no saben por qué rezan o no saben que están rezando en ese momento, ¿no? Y eso es lo que hace tan misterioso, por otra parte, este libro a la hora de leerlo, que es, por cierto, imposible de leer saltándose páginas. ¿No? Es decir, no puedes decir, voy a empezar por el capítulo de conciencia, voy a ver dónde hablan de Cavalry y en definitiva Calvario, ¿no? En definitiva Calvario, y ya está, ¿no? A Jerónimo no le ha gustado nada Almas en pena en Inisherin, que para mí es la única película que merecía el Oscar este año de las que ha seleccionado. ¿Y por qué? Bueno, para empezar, es una película irlandesa y siento devoción por las cosas irlandesas, ¿no? Pero en segundo lugar es que trata de 2 hombres que han sido amigos, que de repente uno de ellos decide que no es amigo y al otro lo vuelve loco. Y de repente estoy viendo la película y digo, qué insólito. Es decir, alguien que le niega la amistad a otro, no por motivos metafísicos, sino porque quiere estar solo, porque necesita tiempo para su música, porque se le está acabando el tiempo. Y también, cruelmente, porque en un momento determinado dice, porque además eres muy aburrido totalmente. Y ese ser humano, el otro ser humano, se derrumba. No voy a contar el final, pero el final me parece, aunque parezca lo contrario, muy cristiano. Es decir, es un final, no voy a decir apocalíptico, pero es un final demoledor, concretamente, en una playa irlandesa totalmente, y al cabo del tiempo nos hemos metido en la vida de estos personajes, ¿no? Martin McDonagh, que es un gran dramaturgo, nos ha abierto un canal, ¿no? Y nos ha enseñado, no la anatomía, nos ha enseñado el alma de esos dos seres humanos, que no son personajes, sino que son seres humanos. Luego hay personajes
maravillosos, como un tonto, el tonto del pueblo que no es tan tonto, una hermana que huye de allí, concretamente, ¿no? Y una banshee. Las banshees son una especie de brujas adivinadoras irlandesas del folclore irlandés totalmente, ¿no? Entonces es una película muy misteriosa, muy dura, extraordinariamente dura, pero de la que no sales tan tranquilo, ¿no? No sales tan tranquilo, ni mucho menos, ¿no? Y el libro profundiza en muchísimas películas que son así, ¿no? Hay muchas que no son películas muy simpáticas para el espectador, ¿no? Ni agradables de ver, ¿no? Acaben bien o mal, que muchas acaban mal, ¿no? O acaban bien, ¿no? Y de La aparición, que es una película que tú me descubriste porque a mí no la había visto, no la había visto seguro, pero me pasó desapercibido, no me la recomendaría a Jerónimo, porque tengo cierta confianza al respecto totalmente, ¿no? Pero hubo un momento en que dije, la película descarrila. Es una película sobre una investigación de un periodista, vamos a decir, agnóstico como mínimo, acerca de una aparición de la Virgen, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto, etcétera. Y hay un momento en que digo, esto va a descarrilar, ¿no? Y no descarrila porque acaba bien. Es decir, el final, en el desierto, que es donde deben de acabar las películas concretamente, en el desierto, ¿no? Los personajes te dan la respuesta de lo que has visto en la película. Bueno, no, yo he aprendido mucho, me lo he pasado bien. No me ha cambiado mi criterio respecto de Terrence Malick, pero es un defecto mío, o sea, que ¿qué le voy a hacer? No tengo solución al respecto, ni solución ni nivel para comprender a Malick. Pero creo que es un libro formidable, ¿no? Absolutamente formidable. E insisto, cualquiera que lo vea aquí en 8:30 y que diga, el silencio de Dios en el cine, paso. Paso, porque me gusta hablar, no creo en Dios y no me gusta el cine. O sea que, bueno, pues cómpratelo porque te va probablemente a obligar a ver algunas de las películas y te va a repensar algunas cosas. ¿Y qué demonios? He venido aquí a vender el libro. Pues igual puedo decir algo así y podríamos dar paso a alguna, si alguien quiere preguntar algo. Bueno, por quedarme con una cosa, lo que dice Eduardo de la pasión, ¿no? Que tienen estos personajes, estas historias y la que me ha impulsado a mí. Pues sí que yo cuando lo estaba escribiendo sí que lo escribía apasionadamente en general, a veces demasiado, sí. No, gracias a Dios. Sí, y sí, también lo veía como, al menos para mí, como una necesidad porque me apetecía escribirlo, ¿no? Escribir sobre este tema. Sí que es verdad que algún libro al respecto, bueno, seguro que hay muchos, pero así como clásico, hay un libro que se editó en España en los 60, pero que creo que ya ha caducado un poco, que se llama Dios en el cine, de Amédée Effray, que era un sacerdote que escribía sobre cine. Y luego está El estilo trascendental de Paul Schrader, que también es un clásico, que está por aquí, creo. Y bueno, aparecen en el libro. Pero es verdad que me parecía que había que darle una vuelta a todo eso y revisar las películas de los últimos años, porque las de los últimos años pues son muy interesantes, al menos las 30 que aparecen aquí y otras que he dejado en el tintero, pues son muy interesantes y apasionantes también por las inquietudes que generan, por la potencia visual que tienen, ¿no? Hay algunas películas que visualmente son muy poderosas. Silencio, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que es una película muy larga, casi 3 horas, pero que ya solamente a nivel visual es muy, muy poderosa. Películas de gran sobriedad, como ya he mencionado, ¿no? Ida, que creo que esa película la podríamos ver sin los diálogos y nos seguiría impactando igual, porque la entenderíamos igual, creo, prácticamente igual, y nos quedaríamos con la fuerza visual de sus imágenes, ¿no? Que son tan bonitas.
Y sí, o sea, bueno, que sí, que la pasión está ahí. Sobre lo que decía Paula de la espera, pues efectivamente mi intención en cómo he planteado este libro es un libro que está planteado desde esta idea de la espera con el significado de esperar simplemente, o también de esperanza, ¿no? De tener esperanza en algo más, ¿no? Algo más de lo que vemos aquí. Y hay muchos personajes que esperan, ¿no? Muchos de ellos entrañables, a pesar de lo terrible de las historias. Por ejemplo, a mí tengo que reconocer que no había visto La gran belleza hasta que escribí este libro, y que la vi varias veces para escribir el libro, y el personaje protagonista como te genera a mí por lo menos, una gran ternura. Jeff Gambardella, ¿no? A pesar de que es un juerguista y un vividor tremendo, ¿no? Pero es una persona que está a la espera de algún modo, ¿no? Aunque, bueno, pues ha vivido de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, sí, está ahí el tema. No sé si... Sí, ahora damos, si alguien... Bueno, enhorabuena, no he leído el libro, estoy deseándolo, desde hace 4 meses estoy intentándolo, pero es lo que decía Eduardo, en cuanto empecé a leerlo, digo, esto tengo que leerlo seguido, porque estoy seguro que el libro tiene también un esfuerzo de entrar en la autobiografía de los autores. Uno de los grandes buscadores es Kieslowski, que decía, que ha visitado mucho la esperanza. Él decía, yo soy cineasta porque busco la esperanza a través de mis películas, indagando, claro, autor de Azul, Blanco, Rojo y de otras grandísimas películas, La vida de Verónica, por ejemplo. Todo esto yo creo que lo has encontrado en todos ellos, porque Scorsese de pronto nos sorprendió a todos con Silencio y dijo que todo su cine era sobre la redención. De pronto dices, joder, macho, o sea, ¿esto de qué va, no? Ahora tienes que replantearte muchas de las películas. Supongo que ese componente autobiográfico, que también estará en ti para escribir este libro, lo habrás visto en muchas de las películas, ¿no? Sí. Una cosa que yo he intentado a la hora de escribir este libro, para que el lector no piense que yo me saco las cosas de la manga, los temas que quiero plantear, mi intención era citar mucho a los directores, ¿no? Y efectivamente, de hecho, al final hay una sección de bibliografía solo de entrevistas, de las entrevistas que aparecen citadas. Y yo quería ver qué decían los propios directores sobre todo esto, ¿no? Por ejemplo, pues Pawlikowski con Ida, ¿no? Que habla de un momento de su vida en el que él conoció a un sacerdote católico, a un dominico, y cómo eso le hizo replantearse muchos temas, por ejemplo, ¿no? O una de las últimas películas que aparecen en el libro, El Apóstol, que es una película más pequeña, ¿no? De una directora francesa. Es muy autobiográfica esa película, y ella lo cuenta, porque hubo un momento en su vida que dio un gesto como de generosidad incondicional, ¿no? De una persona hacia otra, que eso le marcó, y la película empieza así, ¿no? Va un poco de eso al comienzo, ¿no? Sí, o sea, la idea es que hay muchas citas de entrevistas para que el lector perciba un poco lo que ven los directores dentro de la limitación de una entrevista y de que solamente cito fragmentos, ¿no? O Mel Gibson, ¿no? Que dice que tenía la idea de hacer Hasta el último hombre pues desde hacía ya tiempo, ¿no? Y que le empujaron pues para que la hiciera. O Scorsese, que leyó el libro de Silencio de Susanoo Endo en los 80 y estaba desde los 80 con esta idea en la cabeza, ¿no? O Malik, ¿no? Nuestro amigo nuestro admirado, que la película El árbol de la vida pues de algún modo está planteada pues desde que su hermano se suicidó, por desgracia, y desde que él quería hacer una película sobre el origen de todo, ¿no? Sí, o sea que el componente autobiográfico está ahí. Sí, sí. Hola Pablo, yo sí me he leído el libro, que me lo mandaste hace tiempo. A mí me ha parecido, bueno, espectacular, pero sobre todo, o sea, lo afirmo y a la vez te lo pregunto, me parece muy interesante ver como cine, que no es explícitamente a lo mejor confesional, ¿no? Como te decían, y no sé si ves en esto también como una necesidad del hombre de hoy de encontrar también como en el diálogo con la cultura contemporánea, en este caso en el cine, también como pues esos ecos, ¿no? O sea, como esas preguntas que uno lleva dentro, no ir a buscarlo quizás solo a lo que es explícitamente
pues en este caso, no sé, religioso, ¿no? O que habla de lo trascendente en concreto, sino como que casi todas las expresiones culturales de hoy nos pueden llevar ahí, aunque en muchos casos nos retiramos, ¿no? Quizá de ese encuentro, y si no es John Ford, pues ya Malik no me vale. Cuidado, eso es una crítica. No me chocas. Eso es una crítica, pero durísima. A Mali. Pues efectivamente creo, bueno, sí, lo que tú has dicho, María, el diálogo con la cultura contemporánea es un poco una de las chispas que a mí me empujan a escribir este libro, ¿no? En qué medida la cultura contemporánea puede plantear estos temas, a veces por vía negativa también, en la medida en que no están, ¿no? Y se ve el hueco, ¿no? que ha dejado la ausencia. Pero sí, también creo que, y yo no sé hasta qué punto lo consigue con el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, por parte de alguien pues como yo, ¿no? Yo soy cristiano, ¿no? Lo digo en el libro desde la introducción, que también a veces ese diálogo no exime de una cierta mirada crítica, lo cual no quiere decir de rechazo, ¿no? Sino de dialogar realmente, ¿no? De establecer un verdadero diálogo, ¿no? Que un verdadero diálogo no es simplemente decir qué bien, qué bonito, que sí a todo, ¿no? Sino como cribar un poco, ¿no? Sacar... Tengo que decir que yo soy un gran fan, y creo que en el libro se ve, cuando si alguien lo lee, de Joseph Ratzinger, que citado este nombre aquí igual suena un poco a chino, ¿no? pero cuando uno lee a Ratzinger se ve ese esfuerzo por establecer un verdadero diálogo con personas de muchos lugares distintos. Y ese diálogo, que no le falta un componente crítico, pero sí que criba, ¿no? y trata de sacar de todos lo mejor, ¿no? Esto se ve en cualquier libro, ¿no? Introducción al cristianismo, por ejemplo, que aparece citado muchas veces, se ve claramente, ¿no? Y sí, ahí está, por mi parte, esa intención está ahí, y tengo también esa esperanza, ¿no? Que la cultura contemporánea siga siendo el mejor interlocutor, ¿no? para en este caso el cine, ¿no? Para poder hablar con ella. Sí, gracias. No sé si Eduardo... No, por alusiones. Yo ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Creo que una de las virtudes de este libro, una de las muchas virtudes que tiene el libro, es que te abre horizontes, te permite dialogar con cosas con las que o no estás de acuerdo, porque tú no te muestras nada intolerante, nada tajante en tus juicios, además estableces en algunos casos algunas dudas con respecto a algunas cosas, y todo eso está realmente muy bien. Yo creo que la cinefilia, hablando desde los tiempos de los calles de cinema para acá, ha sido siempre diálogo, es decir, y diálogo con la gente más diversa totalmente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que los espacios, aquí estamos en una librería, ¿no? Los espacios de libertad, de cultura, de debate abierto, incluso con gente con la que discrepas radicalmente, pues me parece que es algo absolutamente esencial. Y yo creo que el cine yo lo he utilizado como instrumento, herramienta en la Facultad de Derecho, pues para hablar de muchísimas cuestiones, de filosofía del derecho penal, derecho procesal, etcétera. Es un instrumento bárbaro, ¿no? Porque te permite que mucha gente que no hablaría de algunas cosas sí habla de la película, y al final te das cuenta de que has estado hablando de muchas cosas que hay al respecto de fondo, ¿no? Me contaba Encarna Roca hoy en la comida que a sus alumnos en un momento determinado les puso la película de Fortune Cooking aquí en bandeja de plata, la película de Billy Wilder, ¿no? Y ellos decían, pero ¿cómo no? Para hablar de la responsabilidad aneja a los seguros totalmente. Y al final acabaron, aparte de divertirse mucho con la película de Wilder, con Lemon y con Matthau, pues acabaron descubriendo la cantidad de cosas que sobre lo que estaban haciendo ese pequeño seminario tenía el cine, ¿no? Había una película en mis tiempos jóvenes, se llamaba Prima de la Rivoluzione, qué bonito título, ahora concretamente, justo antes de la Revolución, que venía precedida de una cita de Talleyrand,
Fernán Talleyrand, que decía: quien no ha vivido antes de la Revolución no sabe lo que es la dulzura de vivir. Claro, Talleyrand vivió antes de la Revolución muy bien, durante la Revolución mejor, y después de la Revolución aún mejor que durante la Revolución, ¿no? O sea que con Fouché fueron los grandes cínicos pragmáticos que atravesaron ese momento luminoso, trágico, lleno de sangre, pero también de esperanzas desde el punto de vista de los derechos, que fue la Revolución Francesa, ¿no? Que, por cierto, yo creo que plasmó maravillosamente mi querido amigo Eric Romer en La Inglesa y El Duque, ¿no? Al respecto. Bueno, pues en esa película prima de la Revolución hay un momento en que el protagonista, que se llama Fabrizio, claramente inspirado en La Cartuja de Parma. Por cierto, que no haya leído La Cartuja de Parma, que la lea, por favor. Es una novela soberbia totalmente. Un amigo le dice: ascolta Fabrizio, non è possibile vivere senza Rossellini. Escucha, Fabrizio, no se puede vivir sin Rossellini. Yo puedo vivir sin Malick, pero no puedo vivir sin Rossellini completamente, ¿no? Al respecto. No, con eso quiero decir que hay mucha pasión en el libro, ¿no? Por lo tanto, creo que es una de las, insisto, una de las numerosas virtudes, ¿no? Y hay ese diálogo silencioso, y estaba buscando en internet para intentar decir bien la... A ver si nos aborda. Hay un libro... hay un libro fundacional para muchos de nosotros, ¿no? Que fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando nos compramos el libro, recién salido, en la editorial, no recuerdo cuál era el título, muy mal papel, muy mal impreso, porque nadie quiso publicarlo aquí en España, ni en Argentina, ni en todo el mundo, ¿no? Vaya ojo que tienen los lectores, incluido don Carlos Barral, que era persona inteligente donde las hubiera, ¿no? Etcétera y tal. De repente dice: todavía recuerdo cuando esperaba ante el pelotón de fusilamiento, seguía recordando el día que mi padre nos llevó a ver el hielo. Dices: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero además era de una poderosísima imagen, con las palabras como don Ramón María del Valle Inclán hace en las sonatas o en cualquier otra cosa, ¿no? Y ahora que estaba oyendo todo esto, me ha venido a la memoria uno de los capítulos de 100 años de soledad, que habla muy bien de este diálogo que se establece entre amigos, entre lectores, dando por supuesto ciertas cosas, y que enlaza bastante con lo que he dicho yo de Almas en pena en Isemin. No hagan caso a Jerónimo, vayan a verla, que la película al respecto, ¿no? Y dice lo siguiente: el coronel Gerineldo Márquez, estamos en la autobiografía, claro, naturalmente, acudió aquella tarde a un llamado telegráfico del coronel Aureliano Buendía. Aureliano Buendía se ha ido a hacer la guerra y a dejar en la retaguardia a su amigo Gerineldo Márquez en Macondo, y todas las tardes conversan con el telégrafo, a través del telégrafo. Fue una conversación rutinaria, que no había de abrir ninguna brecha en la guerra estancada. Al terminar, el coronel Gerineldo Márquez contempló las calles desoladas, el agua cristalizada en los almendros, y se encontró perdido en la soledad. Aureliano, dijo tristemente en el manipulador, está lloviendo en Macondo. Hubo un largo silencio en la línea. De pronto, los aparatos saltaron con los signos despiadados del coronel Aureliano Buendía. No seas pendejo, Gerineldo, dijeron los signos. Es natural que esté lloviendo en agosto. Este diálogo maravilloso de García Márquez, lo que atrapa es la soledad de uno, la soledad del otro, y que pese a que comprende la soledad del otro, sea capaz de decirle que es natural que esté lloviendo en agosto en Macondo, ¿no? Este libro permite darse cuenta que es natural que esté lloviendo en Macondo, lo cual no impide que uno se encuentre perdido en la soledad. Uno lee libros para no encontrarse solo, decían en esa maravillosa película que es Tierras de Penumbra. Anímense ustedes, lean El silencio de Dios en el cine de Pablo. Sí, pues entonces muchas gracias Eduardo, muchas gracias Pablo y muchas gracias a todos. Ya tenemos que acabar.